Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy su amigo Diego Romero, este es su canal Cuidador a Cuidador. Como saben bien, en este espacio hablamos sobre el rol de los cuidadores, sus retos y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida mientras cuidamos a quienes más queremos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy padre que habla sobre la renuncia a las cosas que te hacen mal como cuidador, que es algo muy complicado. Muchas veces ni siquiera sabemos a qué debemos renunciar, como este tipo de cosas que de pronto te afectan y que tú por diferentes razones no las sueltas, simplemente estás allí soportando, pero no sabes exactamente o a ciencia cierta cómo renunciar a ello o qué puedes hacer al respecto. Entonces, bueno, como tal, pues ser cuidador es una labor que implica muchos cuidados, mucho sacrificio, pero también es una labor llena de amor. Estos desafíos a menudo, pues, es que nos encontramos atrapados en hábitos, pensamientos, responsabilidades, cosas que terminan haciéndonos mucho daño. Y hoy quiero hablarles sobre la importancia de aprender a renunciar a aquello que nos afecta negativamente como cuidadores, ¿no? El primero de ellos, pues bueno, me gustaría platicarles sobre el componente general, ¿no? Que habla sobre el peso de no renunciar, ¿no? O sea, aquí vamos a hablar sí sobre a qué renunciamos. Sin embargo, también vamos a hablar sobre qué es lo que sucede si nosotros no renunciamos. Como tal, el miedo, la culpa muchas veces te impiden soltar lo que te hace daño. ¿Y a qué me refiero con el miedo? El miedo no es otra cosa más que temer a lo desconocido, que no sabes qué es lo que puede suceder, pero tampoco sabes cómo reaccionar o cómo puedes paliar asuntos que puedan surgir después, derivado de las decisiones que tomas, ¿no? Y es lo más común, no sabes qué onda, no sabes qué hacer, y entonces te da miedo tomar el siguiente paso. Y el otro es la culpa, ¿no? La culpa en ese sentido, pues como cuidador se siente eh, cuando decides no hacer algo porque la consecuencia que vendrá después puede ser negativa para ti o puede acarrear ciertos reclamos o ciertas críticas o de algún modo puedes sentir que eso a lo que renuncias te hace estar peor después, cuando no es así, pero lo que sientes es culpa. ¿Por qué? Pues porque tienes unos hábitos o unas ideas o una crianza basada en ciertos principios que posteriormente te cuesta mucho trabajo poder dejar a un lado y eso te genera culpa. Entonces, bueno, como tal, hay muchas cosas que hablan sobre el peso de no renunciar, ¿no? Puede ser miedo o culpa, que es lo que te platico aquí, pero me gustaría plantearte lo mejor con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes miedos o culpas de a lo que te cuesta trabajo renunciar es al hecho de querer hacer todo tú solo. Es el principio de la autosuficiencia. Y bueno, tú me dirás, ¿qué tiene de malo la autosuficiencia? La autosuficiencia, de algún modo, yo la entiendo como ser independiente, ser autónomo, trabajar y tú dedicarte a hacer todo lo que tú haces por ti mismo, ¿no? Sin embargo, la autosuficiencia también tiene una connotación negativa desde la perspectiva en la que tú como cuidador te sobrecargas de todo, de todas las cosas negativas, pero tampoco eres capaz de delegar. Y vamos, dentro de todo eso hay un poco de soberbia, ¿no? Porque tú por el miedo, por la culpa de no dar el ancho o no hacer lo que estabas acostumbrado a hacer como siempre, pues eso está mal, ¿no? Porque tú deberías hacerlo, tú deberías poder todo. Y no es así, no es así. Muchas veces es muy difícil renunciar a esa autosuficiencia negativa que nos está golpeando y te da miedo levantar la mano y decir, oye, necesito ayuda. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Si bien muchas veces es muy difícil encontrar la ayuda luego, luego, el hecho de levantar la mano o de poder decir, oye, necesito ayuda, esto no está tan bien, te permite poder buscar otras alternativas en otros lugares donde prácticamente no las habías encontrado antes. Entonces, muy probablemente no encuentres la ayuda luego, luego,
pero sí vas a encontrar una red de apoyo. Y esta red de apoyo pueden ser otras personas que se encuentran en la misma situación o pueden ser recursos, no me refiero solo monetarios, por supuesto, sino recursos virtuales, educativos, digitales que te permiten tener una alternativa, ¿vale? Porque algo que también está atrás del miedo muchas veces es la ignorancia. Ignoras lo que va a suceder. Sin embargo, estos recursos, lo que encuentres, los videos, los apoyos, los libros, los blogs, las entradas, los posts, eh, los grupos de apoyo virtuales o reales, ¿no? En presencia, eh, te pueden ayudar a combatir esa ignorancia. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser tu siguiente paso en el proceso de cuidado. Y eso está bastante bien, porque al final de cuentas te nutre. El segundo tema del que me gustaría hablar sería el tema de aceptar críticas o juicios de personas que no entienden nuestra situación. Eso es algo que siempre va a suceder. Entonces, al ser algo que nunca va a dejar de pasar, siempre te va a suceder, tienes que aprender a aceptarlo como lo que es. Hay muchas veces que la gente no sabe exactamente cuáles son tus retos o cuáles son tus límites o cuáles son tus motivaciones o todo lo que subyace eh, en la labor de cuidado. Y entonces muchas veces lo que hacemos es erróneamente tomarnos muy a pecho todo lo que dicen estas personas, ¿no? Como, por ejemplo, por ahí alguien me decía, no, Dios te lo va a recompensar y todo. Bueno, pues si haces cosas buenas, Dios te va a recompensar. Sin embargo, no es el propósito principal de la labor de cuidado. En este sentido, la labor de cuidado pues tiene que ver más con una cuestión humanista, de entrega, de servicio, de amor. Y eso es algo que muchas veces la gente no lo entiende. Entonces, ellos lo ven desde su perspectiva, ¿no? Si yo hago cosas, entonces espero mi recompensa buena. Es renunciar a esta idea. ¿Por qué? Porque si tú te las tomas muy a pecho, entonces puede ser que empieces a esperar algo aparte o algo extra por lo que tú estás haciendo. Cuando realmente la labor de cuidado es una labor de entrega, es una labor de servicio. Entonces, tomarte muy a pecho este tipo de comentarios, y solo mencioné un comentario más o menos positivo, puede ser contraproducente. Incluso, por ejemplo, si tú aceptas una crítica que es peor o es malintencionada o un juicio de valor, vamos, equivocado, que pueda atentar contra tu integridad o contra la intención que realmente estás teniendo al llevar a cabo tu labor de cuidado, puede ser muy peligroso para ti. ¿Por qué? Porque esa idea simplemente va a estar dando vueltas en tu cabeza. Pero lo que necesitas en este aspecto, pues es dejar de aceptar esas críticas. Eh, Posteriormente está también el tema del descuido de nuestra propia salud mental y física. Tienes que renunciar a ese descuido y sale muy caro no renunciar a ello. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas tú eres el cuidador y más si eres el cuidador principal y muchas cosas dependen de ti. Es necesario que cuides tu salud mental, física y también me atrevería a decir espiritual. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos varias áreas funcionales de vida. No solamente eres tu trabajo, no solamente eres tu labor de cuidado, no solamente eres un hijo o eres un padre o una madre o una hermana o un hermano. Muchas veces eres más que eso. Y está tan poco reconocida esa labor de cuidado que a final de cuentas no figura. Sin embargo, es importante y es medular que tú te puedas cuidar. Por ahí vamos a hacer un video sobre el síndrome del cuidador quemado o el síndrome de fatiga crónica o sí, el cuidador que se fatiga por ser cuidador, pero que no renuncia a este descuido y tampoco renuncia a la autosuficiencia de querer hacer todo solo. Y eso trae un impacto brutal en tu salud, no solamente mental, sino física y también espiritual. Entonces, pues es muy importante que cuides de eso primero también, ¿no? Si tu labor de cuidado es muy absorbente, encuentra esos pequeños momentos en los cuales puedas tomar una siesta junto con tu paciente o encuentra ese momento en el cual te puedas preparar algo de comer muy rico o diferente a lo que normalmente acostumbras.
Esto te va a ayudar mucho para poder obtener una labor de cuidado. El chiste es que te veas al espejo y te sientas bien con lo que estás haciendo. Entonces, bueno, pasando de esta pequeña introducción, se habla sobre las cosas a las que un cuidador debe renunciar, además de las que ya dijimos. La primera es renunciar a la culpa. Es decir, nosotros no somos superhéroes, no somos, tal vez hay algún millonario que me esté viendo, pero la gran mayoría no somos millonarios. Y bajo esta perspectiva es imposible hacer toda la perfección. No hay que ser más papistas que el Papa, ¿no? Muchas veces cargas eso en tus hombros y es una carga muy fuerte, como para que todavía te la hagas más difícil queriéndote pegar y exigir de más, sabiendo que tus alcances y limitaciones no te dan para poder cubrir todo lo que necesitas hacer. Entonces, en ese sentido, tómatelo con calma, da un paso a la vez y vas a poder avanzar en esta labor de cuidado. Después de todo, tienes que recordar que cuidarte a ti mismo no significa ser egoísta. Y de algún modo el egoísmo no es algo malo. El egoísmo es una habilidad evolutiva que ha permitido al ser humano preocuparse por su integridad para después poderse preocupar por un círculo social. Entonces, si necesitabas alguna justificación científica y evolutiva sobre este aspecto, puedes decirlo. Ser egoísta no es malo. Ser egoísta implica hasta cierto punto ver por tus intereses para que de ese modo puedas obrar con buena voluntad. Porque no puedes obrar con buena voluntad si estás agotado, acabado, frito, y desde esa perspectiva no puedes hacer mal a nadie, pero tampoco puedes hacer el bien. ¿Estás de acuerdo? O sea, si como tal no puedes estar ahí, no puedes hacer nada, te puedes convertir también en una carga si no te cuidas. Entonces, eso al final de cuentas también es algo muy egoísta. No puedes hacer nada bueno ni por ti ni por nadie si no te cuidas. Entonces, toma eso en mente, tómalo en consideración y vamos a la segunda causa. Más bien, a la segunda renuncia. Renuncia a la necesidad de aprobación. Uy, esta es buenísima, ¿no? Hay personas que te van a criticar, hay personas que no comprenden lo que haces y tú no puedes cargar con el peso de sus expectativas. Muchas veces piensan, no, que eres cuidador y todo. Sí, o sea, soy cuidador, hago lo que puedo, pero a final de cuentas yo no puedo partirme en dos para poder hacer dos cosas simultáneamente aquí y allá. Entonces, desde esa perspectiva, sí renuncia a la necesidad de aprobación. ¿Por qué? Porque si no lo haces, corres el riesgo de volverte un mendigo, pero en un mendigo de dinero, que en el peor de los casos va a resultar ser así. Sin embargo, te puedes volver un mendigo de cariño, un mendigo de afecto, y vas a andar por la vida tratando de comprar aprobación, tratando de comprar buenas intenciones, tratando de comprar compañía. Y eso es algo terrible. Cuando tú dependes de la aprobación, y más cuando eres un cuidador, no estás dependiendo tanto de la aprobación que ya de por sí tú le otorgas a tu persona, ¿no? A quien tú cuidas, sino que te vuelves necesitado de aprobación de la gente de afuera y a esas personas tú ya no las cuidas. Entonces tienes que estar muy atento a ese detalle, ¿no? Renunciar a la necesidad de aprobación. Luego, renunciar al perfeccionismo. Cuidar también implica cometer errores y aprender sobre la marcha. Exigir y exigirte y exigir a los demás también solamente te genera estrés. Tanto si tú te exiges a ti, genera un estrés muy fuerte en el cual pues te terminas descuidando, ¿no? Por ese estrés. Dejas de cuidar los pesos por cuidar los centavos, y no me refiero solamente a dinero, ¿no? Sino también a cosas medulares que de pronto pasas por alto. Entonces, por la parte de ser muy perfeccionista en unas cosas, vas a renunciar a hacer bien otras. Y el costo de ese perfeccionismo es muy alto. Entonces, sí te recomiendo que pienses en renunciar a este perfeccionismo y que si te equivocas es normal. Es normal que te equivoques y es normal que falle tu juicio a veces y es normal que sucedan cosas que muchas veces no están bajo tu control. Si tú quisieras que saliera diferente o hubieras querido que saliera diferente, así hubiera sido. Entonces, sé más flexible contigo mismo, no seas tan perfeccionista en la labor de cuidado. Eso también te puede llevar a descuidarte a ti mismo. Luego, renuncia al aislamiento. Esto es muy difícil.
¿Por qué? Porque la carga se vuelve más pesada cada vez conforme vas tratando de hacerlo todo tú solo. Y entonces una consecuencia natural de eso es que te aíslas. Tienes que buscar apoyo en familiares, amigos o grupos de cuidadores. Ellos como tal no te van a brindar tal vez una compañía siempre, todo el tiempo, de estar ahí contigo presencialmente, pero sí te pueden brindar momentos de apoyo que son muy útiles. Eh, Te comparto mi experiencia. Yo empecé a buscar cuidadores y grupos y todo esto, y además de que aprendí mucho en términos médicos, también aprendí mucho en términos de cuidado, técnicas, medicamentos, cosas que pudieran ayudar a mejorar la calidad de vida de mi paciente. Sabemos que el Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, nunca va a dejar de dar y se va a poner peor. Entonces, lo que yo aprendí fue que buscar este tipo de recursos, un poquito lo que te decía al principio, te va a ayudar a vencer ese miedo y esa ignorancia. Y como consecuencia vas a vencer la culpa. Entonces renuncia al aislamiento. Tal vez no eres el único al que le ha pasado lo que te ha pasado. Y siempre es bueno buscar a personas que ya les ha sucedido antes. Esto te va a ayudar mucho a comprenderte a ti mismo, pero también a comprender a tu paciente y a comprender la sociedad en la que estamos, ¿no? Los grupos sociales en los que estamos. Entonces, renunciar al aislamiento es clave. Luego, renuncia a los hábitos dañinos. Entre ellos está comer mal, no dormir lo suficiente, ignorar nuestras emociones, no decir lo que sentimos. Todo eso te pasa factura, ¿no? Incluso, pues vamos, si te gusta tomar, si te gusta fumar, si te gusta echar cotorreo, pues eso te va a pasar factura. Entonces, cuando tú estás en una labor de cuidado, es medular que te cuides por todos los medios posibles. Entonces, pequeños cambios, poco a poco, pueden hacer una diferencia enorme en términos de adoptar buenos hábitos en el largo plazo. Porque no, como tal, el vacío, pues para mí solamente existe en el espacio exterior, ¿no? Entonces, si tú desocupas ese lugar de hábitos negativos y los pasas a hábitos positivos, quiere decir que el vacío que vaya dejando ese hábito negativo se va a ir llenando por un hábito positivo, que generalmente es lo contrario. Dejo de tomar, dejo de beber alcohol. Entonces quiere decir que esa bebida, ese alcohol, está siendo sustituido por el hábito de no hacerlo. Y eso ya es un gran avance. Entonces, si tú aprendes a visualizar de este modo tus triunfos, pues va a ser muchísimo más fácil poder renunciar a aquellos hábitos que te hacen daño. Luego, renunciar a la idea de que pedir ayuda es debilidad. A veces tienes que delegar tareas y eso no significa que falles, eso significa que no seas lo suficiente, no significa que estés fracasando como cuidador. Al contrario, quiere decir que necesitas más recursos. ¿Por qué? Porque tu labor te ha hecho llegar a conclusiones cada vez más importantes, por las cuales es necesario hacer espacio y echar mano de otras personas o de otros recursos para poder hacer tu tarea más llevadera. Esto nos permite ser más fuertes, pero también más resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de reponerte a las adversidades. Entonces, como tal, si tú estás pasando por un momento complicado y ese momento complicado se vuelve todavía más complicado porque tú te lo haces así, tiene que ver con que tal vez pienses que pedir ayuda es una debilidad, o es una debilidad para tu orgullo, ¿no? O para tu ego, o para tu forma de ver la vida. Sin embargo, tienes que estar muy consciente de que si no renuncias a esta idea de que pedir ayuda es una debilidad, entonces va a afectar tu salud, va a afectar tu salud física, mental, emocional, incluso espiritual, porque a final de cuentas ese vacío que sientes por no pedir ayuda es un vacío que quita la capacidad social que tiene cualquier ser humano, y más en las adversidades. Entonces, si tú empiezas a delegar tareas o empiezas a buscar formas en las cuales puedes apoyarte, lo que tú creas, en lo que tú creas, en lo que tú pienses que te puede ayudar, que sea algo que te ayuda a cuidar, vas a mejorar este hábito y vas a renunciar cada vez más a ello que te afecta.
Entonces, renuncia a la idea de que pedir ayuda es una debilidad y adopta la idea de que pedir ayuda es una fortaleza y es una habilidad, ¿vale? Porque si es una habilidad, ahorita tú aprendes a pedir ayuda de un modo, pero posteriormente vas a hacerte mejor pidiendo ayuda y la gente va a ser más sincera y más fácil contigo en el sentido de que pues te va a poder explicar si puedo ayudarte, no puedo ayudarte o se me hace muy fácil ayudarte porque eres muy puntual en lo que pides. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser bastante útiles a la hora de renunciar a malos hábitos. Como tal, la última parte del video está dirigida a cómo empezar a renunciar. Ok, ya me dijiste a todo lo que debo renunciar, me dijiste algunos tips, me dijiste algunas ideas, me hablaste sobre algunas situaciones en las cuales puedo apoyarme para poder renunciar a aquellos malos hábitos o aquellas malas prácticas o malos pensamientos incluso. Y aquí te los voy a decir. Hay consejos prácticos, por ejemplo, yo te puedo decir que tienes que hablar sobre lo que te está afectando más. Tienes que escribir en una hoja de papel cuáles son los grandes problemas, es decir, aquellos grandes problemas de los cuales se desprenden otros más pequeños y clasifícalos. Anota la gran idea por un lado y ve escribiendo lo que está debajo. Gracias a este gran problema ha sucedido esto y esto y esto y esto. Eso te puede ayudar muchísimo por lo pronto a reconocer qué es lo que te afecta. Luego, lo más importante también aquí es que hables con alguien de confianza. Por más aislado que estés y por más autosuficiente que te creas, siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte. Y ese alguien dispuesto a escucharte puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser vamos, un ministro de alguna iglesia a la que vayas, algún psicólogo. Por ahí hay líneas gratuitas de psicología que te pueden ayudar a dar ese primer paso o a enfocarte. También puedes manifestar tus inquietudes mediante mediante medios digitales. Por ejemplo, puedes buscar grupos de Facebook o canales de YouTube que hablen sobre este problema, ¿no? Sobre lo que tú estás atravesando. Y estoy seguro que vas a encontrar muchas estrategias para poder dar vuelta de este tipo de problemas, ¿no? Otro paso importante sobre cómo empezar a renunciar y que tú puedes tomar es poner límites y aprender a decir que no cuando sea necesario. Muchas veces esta cuestión de autocomplacencia, más bien de autocomplacencia propia, pero complacencia hacia los demás, te vuelve muy difícil el hecho de poder decir no. ¿Sabes qué, hermano? No puedo ir a esa fiesta pues, porque soy el que cuida a mi mamá. Y te van a decir, oye, güey, no seas cortado, no seas aguafiestas, nada más vamos y venimos y todo. Pero vamos, en mi caso particular, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo renunciar a poder ir a algún lado. ¿Por qué? Porque vivo en Ciudad de México con mi mamá. Y la Ciudad de México es una zona sísmica. Y si en ese momento, lapso en el que yo estoy fuera, ocurre un sismo fuerte, pues para mí va a ser muy difícil poderme desplazar de donde esté, aunque esté a unas cuadras, para poder venir y poder tomar cartas en el asunto. Son pendientes que uno tiene y esos pendientes que uno tiene pues de pronto pueden impactar en cómo te sientes, ¿no? Sí, tiene que ver con culpa y todo, pero también tiene que ver con responsabilidad, ¿no? Es válido sentir culpa cuando lo que está sucediendo es que faltaste tu responsabilidad. Ahí lo que te pega no es la culpa tal vez, sino el sentido de responsabilidad, ¿no? De que yo estoy a cargo y tengo que estar a cargo. Sin embargo, puede haber veces que te dé culpa decir que no. Oye, ¿sabes que no puedo ir y todo? Ah, eres un cortado, híjole, me siento mal porque soy un cortado y no puedo hacer lo que yo quiero. Y entonces empiezas a golpearte a ti mismo, ¿no? Por la situación. Y volteas a ver y, si esto no fuera así, yo podría ser libre y podría salir y podría hacer todo esto. Entonces, en ese sentido tienes que aprender a discernir cuándo es necesario decir no y cuándo se tiene que decir que sí, porque también se vale. Entonces, si en algún momento tú pones límites, poco a poco la gente los va a aprender a conocer
para evitarse pues un rechazo de tu parte, ¿no? Si es una persona que realmente te comprende y que está allí para ti, en el sentido amistoso, espiritual, mental, de acompañamiento, ella lo va a saber entender muy bien. Entonces no tengas miedo ni pierdas el tiempo con personas que no están dispuestas a apoyarte en ese aspecto. Llévatelo con calma, ¿vale? Lo peor que puede pasar después de un no es que esa gente se filtre y se vaya. Y es todo. No pasa nada más, ¿vale? Luego, busca herramientas o apoyo emocional, ¿no? Estas últimas, pues bueno, van un poco a colación con lo que te he dicho. Busca herramientas en redes sociales, busca herramientas mediante llamadas telefónicas a líneas de apoyo psicológico. La UNAM tiene una, creo que el doctor Simi también tiene una. Busca grupos de apoyo locales, ¿no? Si estás en Ciudad de México, hay lugares como los centros de salud o pilares o dependencias de gobierno en las cuales tú puedes acceder a estos recursos, ¿no? El Instituto Nacional de Geriatría me parece que tiene cursos que son gratuitos y son en Zoom entre semana que te van a permitir pues conocer un poquito más sobre estas técnicas de cuidado y de paso le puedes preguntar a las personas que te den el curso eh, cómo te pueden apoyar para poder mejorar esta situación, ¿sale? Por supuesto está el canal de cuidador a cuidador. Yo sé que no publico mucho, me cuesta muchísimo trabajo de pronto coordinar mis actividades laborales con esta actividad que nace de mí, o sea, nadie me paga ni nada de esto, es totalmente autónoma y pues bueno, es algo bastante importante. Como corolario, ¿qué te podría decir? Yo a qué renuncié. Renuncié a la fiesta, a mí me encantaba la fiesta, me gustaba salir. Vamos, yo en algún momento me desempeñé como agente de seguros y muchas veces las posibilidades de conectar con nuevos clientes o con personas se dan en la noche cuando salen de sus trabajos y está la posibilidad de ir a platicar o de ver a personas interesadas en lo que tú estás ofreciendo. Eso me ha costado mucho trabajo últimamente. He renunciado a ir, por ejemplo, a eventos que sean en la noche. He renunciado a no avisar que voy a estar fuera para que alguien se quede al pendiente. Al menos, por ejemplo, una hermana que está cerca. La otra vez fui a hacer despensa en la noche y tembló, específicamente el viernes pasado, que fue el 14 de marzo. Tembló en la noche y gracias a Dios ella estaba cerca de aquí. Entonces pudo venir a ver a mi mamá en lo que yo venía de hacer mi despensa. Y eso es algo que te complica, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tienes que ser muy fuerte para poder contemplar, conocer tus alcances y limitaciones para saber qué es a lo que debes renunciar para que te haga bien. Sin embargo, yo te puedo decir que me siento muy tranquilo debido a todo lo que yo he hecho, ¿vale? Es un poco de lo que te puedo ofrecer y espéranos en el próximo capítulo. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema o alguna aclaración, pues ponla en los comentarios y con mucho gusto vamos a hacer un video al respecto. Bueno, pues muchas gracias y que descansen. Esto fue de cuidador a cuidador.